Bueno, un cordial saludo para todos y todas. En este día tenemos la grata compañía del doctor Marvin Atencio Delgado, quien es el secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social, CIPROSIMECA. Sí, doctor Atencio, muchas gracias por acudir a esta invitación que le extendió amablemente la Asociación Colombiana de Trabajadores del Sector Servicios, a sus servicios. Queremos que nos comparta un poquito cuál es la historia del sindicato, cuáles han sido los principales logros que han tenido, las principales dificultades también que se han presentado y también pues los convenios colectivos que han logrado, cuáles son los más significativos y también pues si queremos hablar un poquito del tema político y la participación política del sindicato, pues nosotros estaríamos muy gustosos de conocer esta historia tan interesante. Doctor Marvin, un abrazo y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Ricardo Barahona. De verdad que a nombre del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, en representación del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro sindicato, le mandamos un cordial saludo, un abrazo a toda la comunidad colombiana del sector de trabajadores del servicio privado y público. Para nosotros es de mucho placer compartir tipo de conversaciones. Voy a hacerle como un resumen general de todo lo que es CIPROSIMECA y después si podemos ampliar en algunos temas que tal vez quede alguna duda o que sea de algún interés. CIPROSIMECA nació en 1953. Nació como una organización de defensa de la seguridad social de nuestro país. Inició con dos grupos de profesionales, médicos y odontólogos. Inicialmente hubo cierta problemática en 1953 porque ya existía un sindicato previo que es la Unión Médica Nacional. Entonces, lo mismo que conformaron este sindicato, CIPROSIMECA, tenían ciertas dudas de que cómo es que iban a haber dos sindicatos de defensa de los médicos en ese tiempo. Por ahí, directivos o dirigentes de ese tiempo tomaron la determinación de decir que no eran el mismo sindicato, porque CIPROSIMECA iba a defender a otros grupos de profesionales. Por eso fue que inició médicos y odontólogos. Estamos hablando del año 1953. Para que el sindicato venga a la vida jurídica real, tiene que estar inscrita. Actualmente nosotros somos una institución, un sindicato, que tenemos tanto afiliados del sector privado como el sector público, de las dos. Y está debidamente inscrito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por ejemplo, en el caso personal mío, tengo una cédula jurídica y soy el representante con la máxima apoderado, ¿verdad? Para cualquier trámite en cualquier vía, ya sea judicial, administrativa, ante las instituciones del Estado. Así es como jurídicamente están los sindicatos acá en Costa Rica. Actualmente el grupo CIPROSIMECA ya no es solamente dos grupos profesionales, como le contaba, odontología y medicina, sino que está integrado también de los profesionales en microbiología químico-clínica. Tenemos los compañeros de farmacia, todo lo que son los farmacéuticos, y también tenemos los psicólogos. Es un sindicato fuerte, es un sindicato grande, de tal forma que han querido incluirse o que se les incluya otros grupos de profesionales. Por ejemplo, los trabajadores, nutricionistas, trabajadores sociales, inclusive las enfermeras. Pero los estatutos nuestros no lo han querido
reformar, y cuando se ha llevado a una asamblea general, pues no ha sido aprobado y se sigue con estos 5 grandes grupos: odontología, medicina, microbiología, farmacia y psicología. Todo esto está en los estatutos nuestros, que están debidamente inscritos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que fueron aprobados en una Asamblea Nacional. Recientemente hicimos una reforma que lleva el mismo proceso. Tiene que llevarse a una Asamblea Nacional y se vota por mayoría, y esto debe presentarse al Ministerio de Trabajo y de nuevo se incorpora. Pero estas incorporaciones empiezan a tener acción desde el momento que se hace la asamblea, que era una duda que teníamos, y el Ministerio de Trabajo no los aclaró, en el sentido de que desde el momento que la asamblea hace una votación, ya desde ahí tiene todo el rigor jurídico para actuar y no necesita que sea debidamente inscrita esa reforma ya en el Ministerio de Trabajo. Posteriormente lo inscriben y hacen las reformas que correspondan, pero ya desde la Asamblea tiene acción. Además, en esa estructura tenemos el Comité Ejecutivo Nacional, que es lo que se llama Junta Directiva, donde hay una representación de cada una de esas disciplinas para la defensa de los derechos laborales, sindicales, administrativos o judiciales de cada una de esas disciplinas. Ese Comité Ejecutivo Nacional, a su vez, tiene sectoriales. Tiene una sectorial en microbiología, tiene una sectorial en medicina, tiene sectorial en microbiología, sectorial en farmacia, sectorial en psicología. Esas sectoriales analizan o trabajan proyectos o analizan proyectos que tienen que ver con el interés de esos grupos, los cuales se presentan al Comité Ejecutivo Nacional para su debida aprobación y el trámite que corresponde. También tenemos a nivel de todo el país, estamos hablando de frontera con Nicaragua, frontera con Panamá, las costas, de costa a costa, de frontera a frontera, tenemos lo que llamamos comités ejecutivos locales, que tienen la misma representación que el Comité Ejecutivo Nacional, pero a nivel local, de clínicas, hospitales, ¿verdad? De las diferentes regiones del país. Y todos los cambios o las aprobaciones de ir a una huelga o de ir a algún movimiento o algún beneficio para los mismos afiliados, ¿verdad? Debe ser aprobado en una asamblea nacional, que es el órgano máximo de nuestro sindicato. Esa es la parte ya de nosotros como Ciprosimeca, pero a lo interno tenemos toda la parte administrativa. En la parte meramente administrativa tenemos un departamento legal. Actualmente contamos con 4 abogados expertos en derecho administrativo y laboral, una asistente administrativa, un asistente legal y una secretaria, que es la que lleva toda la parte meramente secretarial del departamento legal. Además tenemos un reconocido experto en derecho penal, que en estos momentos es el doctor Carlos Tiffer, uno de los penalistas de reconocimiento latinoamericano como uno de los mejores, catedráticos de la Universidad de Costa Rica acá. Él lleva todo lo que es malpraxis de los profesionales en ciencias médicas, de esos 5 grupos. Y además acabamos de hacer una asesoría externa con un consorcio legal que se llama Carpelex, que es un grupo de especialistas en diferentes materias del derecho, los cuales están atendiendo a los profesionales de forma gratuita. Nosotros pagamos una mensualidad a ellos, pero a nuestros afiliados los están atendiendo de forma gratuita en asuntos extralaborales. Por ejemplo, un médico que sale del servicio de emergencias a las 10 de la noche y por A por B tuvo un accidente de tránsito y tuvo probables lesiones culposas con algún ciclista o alguna persona y no sabe qué hacer, puede llamar, atienden las 24 horas
los 7 días de la semana, pueden llamar a ese abogado experto en tránsito, en derecho de tránsito, y él le va a indicar qué tiene que hacer. Igual en la materia civil, en la materia laboral, en la materia penal, todo lo que tenga, pero fuera del ámbito laboral entre la institución, que en este caso es la Caja Costarricense de Seguro Social, o alguno otro, porque tenemos otras instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que también tenemos afiliados ahí, en el Poder Judicial también, en la Medicatura Forense, y hay otras instituciones que también tenemos afiliados que tienen el mismo derecho de hacer las consultas que correspondan cuando así lo ameriten. Tenemos el administrador, que es el que se encarga de la parte toda administrativa, el que lleva los controles de los dineros y todo lo que ingresan, porque cada afiliado tiene paga una mensualidad. De esa mensualidad también retomamos el 25% del afiliado para una pensión complementaria con un banco acá, el cual puede retirarla cuando se jubile. Contamos con el contador, contamos con una periodista que es con la que ustedes han estado en contacto, que es la licenciada Catiurca Pérez, y contamos con un equipo de promoción. Este equipo de promoción se encarga de recorrer todo el país, de costa a costa, de frontera a frontera, dándole información a nuestros afiliados, además de que usamos las redes, como las redes conocidas por todos, también hacen giras. Por ejemplo, ayer llegamos yo los acompañé, llegamos de una gira por toda la zona sur del país, son muchos kilómetros de recorrido, iniciamos el lunes y llegamos a San José, a la capital, a las 10 de la noche. Entonces, hablamos con médicos, con farmacéuticos, con microbiólogos allá, donde no llega nadie prácticamente, ¿verdad? Inclusive no pudimos llegar a un lugar que le llaman Conte Alto, que es del centro de un lugar acá, de un lugar que se llama Golfito. Había que caminar como 1 hora hacia la montaña donde había un médico y un farmacéutico trabajando, y ahí se tenía que usar vehículos con doble tracción y toda la cosa, y ahí no pudimos ya llegar porque ya era mucha la caminada. Pasamos hasta la frontera con Panamá, donde hay otros EBAIS, equipos básicos de atención integral en salud, que le llamamos acá, no sé si Colombia lo tiene así. Equipos básicos de atención integral en salud está compuesto por un médico, por una enfermera, por un farmacéutico, por equipos de atención de ATAP, que le llaman, que van a las casas a llevar el sistema de vacunación, o ver si están bien desparasitados, o si tienen algún problema especial para la cual darle la atención que requieran en el centro de salud. Esa es la parte administrativa. Tenemos nuestra infraestructura propia. Tenemos un edificio de 5 pisos con un parqueo súper amplio para unos 30 vehículos en la pura capital de San José, al puro frente del edificio principal de la Caja Costarricense de Seguro Social. O sea, estamos en un lugar, como dice uno, estratégico. Si yo camino un par de metros por acá y me asomo por la ventana, estoy viendo el edificio de la Caja, que es la institución que más trabajadores tiene del sector salud. Acciones. Bueno, nosotros tenemos un accionar a todo nivel. Somos uno de los sindicatos más fuertes de Costa Rica. Tenemos acciones contra la misma institución en todo el ámbito de la palabra, laboral, administrativo. En la vía judicial es donde también más actuamos. Que ahora casi todo tenemos que judicializarlo, porque llega un momento en que no hay esa oportunidad de negociación y de llegar por los buenos términos, y todo termina en la vía judicial. Entonces, recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, procesos laborales, procesos contenciosos, etcétera, etcétera. Y casi todos lo ganamos, porque de la institución, desgraciadamente, a veces no negocia lo que debería negociar, se va a la vía judicial y al final pierde el proceso, y económicamente también.
A nivel de la Asamblea Legislativa, creo que lo voy a decir así, yo sé que usted está grabando esto y por eso no importa que quede ahí. A nivel de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, si Procimeca en estos momentos, desde que yo tengo la Secretaría hace 4 años para acá, antes era secretario de conflictos, que estuve 14 años, pero de hace 4 años para acá como secretario general hay un plus más ahí porque terminé en el 2018 el periodo de diputado de la Asamblea Legislativa y por supuesto que eso da la oportunidad de tener una mejor comunicación, una mejor relación con el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Entonces, a nivel del Poder Ejecutivo y Asamblea Legislativa, yo sé que los secretarios anteriores pues también han tenido su acción a ese nivel, pero me parece que ese antecedente que le mencioné ha mejorado aún más la relación de comunicación y de reuniones con Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo para llevar adelante proyectos de ley que favorecen a los profesionales en ciencias médicas y algunos que también sabemos que no les favorecen. Acabamos nosotros de archivar, por ejemplo, a través de la Comisión de Sociales de la Asamblea Legislativa y por un trabajo intenso que se hizo con los diputados de esa comisión, que son 9 diputados de esa, en otros países le llaman cámaras, aquí sería como una mini cámara. Trabajamos un proyecto que no era conveniente para los microbiólogos químicos clínicos y ese proyecto, después de amplia discusión, científicamente, técnicamente demostrado, terminó archivado. De tal forma que no se pudo reformar un artículo de la Ley General de Salud y no perjudicar tanto a la población en general, porque tenía que ver también con población, con los usuarios, o los clientes externos, como le llaman a otros, y también el cliente interno, que somos nosotros mismos, venía a perjudicar en cierta forma, de tal forma que, valga la redundancia, que ese proyecto fue archivado. Igualmente, ahorita tenemos una lucha a nivel de asamblea y también lo tenemos en un contencioso administrativo y en la sala constitucional. Y es que nosotros tenemos una ley especial acá, que es una ley que tiene el número que es la ley 6836, o que si le damos un nombre es ley de incentivos a los profesionales en ciencias médicas. Es una ley especial que le indica cómo los profesionales deben de ganar, digámoslo así, en ciertas variables, por ejemplo, anualidades, dedicación exclusiva y algunas otras variables ahí para mejorar el salario de los profesionales en ciencias médicas. Entonces hay en estos momentos como 3 proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa que quieren ver cómo anulan, algunos cómo anulan de un solo tajo, como decimos en Costa Rica, con un único artículo que dice derógase la ley 6836, punto. Listo. Vamos. Bueno, habíamos quedado, ¿verdad? Puedo seguir con lo mismo, no tengo que volver a... No, 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 no. Continuamos, continuamos. Claro que sí. Gracias a Dios. Bueno, estábamos hablando que nosotros tenemos una ley, la ley 6836, que es una ley que su nombre es Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, que precisamente favorece a todos los profesionales en la forma de recibir su salario. Hay 2 o 3 leyes en la Asamblea Legislativa que quieren reformar esta ley. Una con un artículo único que lo que quiere es derogarla por completo. Otra que lo que pretende es derogar el artículo 23, que precisamente se refiere al sector público y privado, que si logran reformarlo, pues queda solo como público y no privado, favoreciendo a la parte empresarial en la forma de pago. Y a ellos les preocupa mucho esto porque han existido cooperativas
que han contratado profesionales en ciencias médicas por debajo de la ley 6836 y una vez que se han hecho las reclamaciones han tenido que pagar sumas millonarias por no pagar a derecho. Entonces a ellos les interesa que ese artículo se reforme, pero no han podido reformarlo por presión nuestra de los sindicatos, Ciprosimeca y otros sindicatos. Se aprobó en el 2018 una ley que es la ley 9635, que es una ley de finanzas públicas. En esa ley, igualmente la institución, aún siendo autónoma por ley, la Caja Costarricense del Seguro Social, tomó la ley general de la 9635 como si fuese así, a interpretación de ellos, anulando la ley 6836, que es la nuestra, o sea, una ley general anulando una ley especial. Entonces nosotros estamos en estos momentos en una discusión a nivel de tribunales. Es un proceso que está en un contencioso administrativo y en una acción de inconstitucionalidad que ninguna de las dos al día de hoy se ha resuelto. Estamos en espera. Si nosotros tenemos la razón, pues todos los profesionales en ciencias médicas, incluyendo los enfermeros, porque en esa ley 6836 están incluidos todos los profesionales en ciencias médicas, además, los que ya mencioné, además de los veterinarios y los nutricionistas, que también los protege la ley 6836. Y los veterinarios están en un sindicato de médicos veterinarios que están bajo esa protección y trabajan con una institución acá que creo que en Colombia andan parecido, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene que ver con toda la parte agrícola, ¿verdad? Y animal. Nosotros acá, además de esa relación con el Poder Ejecutivo, con la Asamblea Legislativa y con la Caja, también tenemos una relación muy estrecha con los colegios profesionales, que es toda una acción jurídica diferente. Tienen sus propias leyes, ley orgánica del Colegio de Médicos, ley orgánica del Colegio de Microbiólogos, ley orgánica del Colegio de Psicólogos, ley orgánica del Colegio de Odontólogos. Ciprosimeca, nuestro sindicato, tiene una excelente relación con los colegios profesionales para el mismo accionar. Defensa de la seguridad social, defensa de los derechos laborales de nuestros profesionales en ciencias médicas. Hace poco también, en mi cabeza, o sea, por el accionar mío, logré hacer una alianza que le pusimos de nombre ACIPROS, Alianza de Sindicatos de Profesionales en Salud. Y entonces ahí se nos unió SINAME, que es el sindicato de médicos veterinarios. Se nos unió AMPE, que es la Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería. Se nos unió la Unión Médica Nacional. Se nos unió el Sindicato de Médicos Veterinarios. Y creo que no me queda ninguno por fuera. Y le pusimos el nombre de ACIPROS. De hecho, ya en los medios periodísticos, cuando hay broncas, cuando hay problemas, ya sale ACIPROS. Ya sale el nombre de ACIPROS, ¿verdad? Entonces, la papelería nuestra en la parte superior va con los logos de cada uno de nosotros del sindicato. Pedimos criterios o pedimos información a la junta directiva de la Caja, ya con todos los sindicatos, y hacemos reuniones virtuales por lo general una vez a la semana, como a las tipo 6, 7 de la noche, valorando acciones sindicales en conjunto, sobre todo en temas como, por ejemplo, nombramientos de profesionales en ciencias médicas, porque tanto estos sindicatos como Ciprosimeca tenemos una normativa firmada por la institución y por los profesionales en ciencias médicas para
mantener, digámoslo así, la paz laboral, de que todos trabajen como en derecho corresponde, pero en una relación laboral adecuada con la institución. Entonces hay un artículo de esa normativa, que es el artículo 42, que a veces se irrespetan por parte de la institución, y ahí es donde entramos todos los grupos de esa alianza sindical a discusión con las altas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, para buscarle solución. Y siempre le encontramos una solución adecuada, una interpretación adecuada de acuerdo a los intereses de nuestros profesionales. Lógicamente sin abusos, lógicamente sin ningún tipo de alteración del orden. También hace poco se aprobó una ley que es la ley de antihuelga, la cual nos amarró de manos porque ningún sector del nuestro puede ir a huelga porque lo consideran servicios esenciales. Pero bueno, no hemos tenido una bronca tan difícil o brava como para irnos a huelga, porque cuando se fue la gente a huelga para que se aprobara la ley 6836, hace casi 40 años, hubo muertos, hubo sangre, hubo de todo en la calle. Esperemos que nosotros no tengamos que llegar a eso para que no exista sangre y no existan muertos. Pero creo que si la situación del país sigue presionando y exprimiendo a los trabajadores de la forma como se ha venido haciendo hasta el día de hoy, creo que podríamos llegar a una situación parecida a hace 40 años, donde la gente ya se va a tirar a la calle y no va a importar si hay muertos o hay heridos o hay cualquier otra situación, porque estamos viviendo actualmente una situación grave con la aprobación de la ley antihuelga, que nos limita a hacer movimientos de huelga para reclamar derechos, ya sea políticos o sindicales, laborales, ¿verdad? Entonces tenemos esa situación. Y para cerrar con broche de oro la información, tenemos actualmente en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de empleo público que viene a estrangular aún más a los trabajadores tanto del sector público como el privado. Y en este momento estamos en una lucha ahí con los diputados y con el Poder Ejecutivo para que esa ley no se llegue a aprobar. Y por otro lado, estamos en otra lucha a nivel de junta directiva de la Caja con nuestros representantes sindicales que tenemos ahí para que no se reforme la ley el reglamento de pensiones, porque quieren pasar a los trabajadores de 62 años la mujer, 63 los hombres, a 65 años. Entonces ahí estamos en esa lucha, no sabemos cómo, qué va a pasar. Y fíjense usted, le comento, espero que no pase esta grabación al Poder Ejecutivo por lo que voy a decir. La ley 9635 vino a reformar la forma de pago de la Caja, de tal forma que en lugar de pagar bisemanalmente, quieren pagar mensualmente con adelanto quincenal, la cual viene a, una vez más, a afectar a toda la clase trabajadora, no solamente a los profesionales en ciencias médicas, sino a toda la clase trabajadora como tal. Cuando nosotros empezamos a hacer las protestas y a señalar todo lo que está pasando, y como dentro de 4 meses ya hay elecciones, hay 2 grupos de diputados que acaban de presentar un proyecto de ley con un artículo único avalado o respaldado por el Poder Ejecutivo y por la Caja para derogar la ley de salarios y para que la institución Caja Costarricense de Seguro Social siga pagando de la forma que lo venía haciendo, que además de perjudicar bastante a los trabajadores, también perjudica desde el punto de vista administrativo y económico a la misma institución. Entonces, resulta que el proyecto de ley inicialmente fue presentado por un diputado de línea comunista, como se llaman acá en Costa Rica, el diputado Villalta,
con otros diputados y ya fue, ahorita entramos el 1 de noviembre, entramos a sesiones extraordinarias en el cual el gobierno convoca los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa de interés y ese proyecto de pago de la caja fue convocado, o sea, está ahorita en discusión en la Asamblea. Pero ahora resulta que ayer precisamente, 3 de noviembre, presentaron un nuevo proyecto, pero no firmado por Villalta y otros diputados, sino firmado por el movimiento del Partido de Liberación Nacional. Entonces va a haber ahí como un peso de quién y cuál proyecto va a ser el que se va a aprobar como ley, que se puede aprobar en 2 semanas con dispensa de trámite y así dejaría reformado la ley de salarios y la ley 9636 y de tal forma que en enero seguiríamos exactamente igual. Pero ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver si Liberación tiene más pulso que Frente Amplio y otros diputados, porque la gente está viendo esto. Entonces ya yo estaba comentando con algunos compañeros que le veo como el interés político para que la gente observe qué es lo que está pasando y diga, no, hay que votar por Liberación, vea que es el único que nos está ayudando, ya metió un proyecto de ley y no tanto Villalta, que es de línea comunista y que también metió el mismo proyecto de ley, exactamente el mismo, y el fondo es igual. Entonces estamos viendo ya como un tinte político. Bueno, tinte político por Liberación o por Frente Amplio o por cualquier otro partido, si se aprueba es de beneficio para los trabajadores. Ahí les cierro ese resumen desde la historia de Ciprosimeca en 1953 hasta la actualidad con Acipros y los proyectos de ley y lo que se ha aprobado y se está por aprobar en la Asamblea Legislativa. Claro que sí, no, agradecerle nuevamente al doctor Marvin Atencio Delgado por esta excelente presentación. Nos ha quedado muy claro toda esta historia, todo lo que hoy tienen y también las luchas que también están desarrollando para que pues eso que tienen no desaparezca. Agradecemos también al comité ejecutivo de Ciprosimeca por también habernos dado este espacio y también por poder conocer un poquito todos estos logros, todas estas ventajas, todas estas virtudes que se han logrado. Doctor Marvin, muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Nuevamente muy, muy amable. Muchas gracias. Okay.